Dios tiene la llave, el bronco con la pelota, conmigo aguantó. Como mi ritmo lo ha unido, ahora se escucha un silbito. El día de hoy, en Voces de Barrio, estaremos hablando de la objeción de conciencia del servicio militar obligatorio. Como alternativa de vida y paz que los jóvenes colombianos han optado para decirle no a la guerra. Y de esta forma objetar a las formas de violencia sistemática de las cuales han sido víctimas millones de colombianas y colombianos en el marco del conflicto político, social y armado. ¿Por qué se quedó como profesional? Pues el desempleo que hay en Colombia. Entonces, de verdad, pues ahí tenía un sueldo, el sueldito, y pues tenía como ayudarle a mi abuela, a mi hermano. Pues encontré una forma de vida para ayudar a mi familia, sacarlo adelante. Mi papá es campesino, vive del campo, cultiva, y mi mamá es costurera. Como te digo, el ejército no es, todos sabemos que es una de las empresas que más, ¿cómo te diría? Más oportunidades de vida, ¿no? Porque también casi trabajo por así no hay, sino algunos nos tocan. Que todos somos campesinos, todos somos humildes y muchos de nosotros estamos aquí obligados, o sea, como por el desempleo, nos estamos matando entre nosotros mismos los colombianos, porque yo aquí no veo gente de otro país, sino los mismos colombianos y los mismos campesinos que están luchando. Es porque verdaderamente el gobierno les está quitando un pedacito de tierra, ¿no? Como dice el dicho, para ahí no dejan sembrar ni siembran ellos. Hola, un saludo para todas y para todos. Hoy nos encontramos con Diego Carreño. Diego Carreño es filósofo egresado de la Universidad Libre de Colombia y justamente en febrero pasado se convirtió en el primer objetor de conciencia que se gradúa pues de un pregrado sin la libreta militar. Hola Diego, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación, un gusto compartir con ustedes hoy. Diego, el gusto es de todos nosotros porque realmente queremos saber de tu experiencia, queremos conocer muchos detalles de tu vida porque creemos que no es fácil combatir este tipo de cosas en nuestro país. Por eso quisiera preguntarte, Diego, ¿qué razones tuviste tú para convertirte en un objetor de conciencia? Bueno, pues ahí fue como la convergencia de varias razones, creo que principalmente se fueron estructurando progresivamente en la vida, en el colegio en el que estudié, la familia de la que soy parte. Digamos que ahí yo estudié en un colegio que se llama la Escuela Pedagógica Experimental, donde se trabaja mucho desde la autonomía, desde la libertad, digamos desde la perspectiva de ser autónomo en las decisiones, y pues un colegio sin PEI, sin ¿cómo se llama esto? Sin uniforme, una experiencia educativa basada en la innovación pedagógica. Entonces pues eso por un lado, pero también una familia que muy también con esos mismos valores de la autonomía, de la libertad, el respeto por las decisiones de la otra persona. Entonces pues ahí fue como emergiendo poco a poco. Digamos que cuando llegó la coyuntura del servicio militar obligatorio, pues que primero fue el caso de mi hermano, pues mi mamá en ese entonces trabajaba en una organización de derechos humanos y pues ella tenía claro que no quería que nosotros fuéramos, y pues obviamente por el tipo de vida que habíamos tenido nosotros pues tampoco queríamos ir. Entonces mi mamá fue la que nos acercó finalmente al programa de formación para hacedores de paz, de Justa Paz, que es una organización adscrita a la Iglesia Menonita de Colombia. Y ella nos acercó ahí para que pues conociéramos de esta alternativa de la objeción de conciencia, para ver si nos interesaba, ¿no? Entonces bueno, en primera medida fue mi hermano el que empezó este proceso.
pero pues fuimos los dos juntos y decidimos juntarnos, como articularnos de una, participar de este programa, estar en la formación. Digamos que como que la propuesta de la objeción de conciencia nos sedujo de entrada, como que era más acorde a nuestros procesos de vida hasta ese momento, y fue ahí donde empezamos toda esta situación. Y desde entonces, que eso fue más o menos en el año 99 que empezó mi hermano a definir su situación militar, y pues ya desde entonces nos vinculamos con él al programa de formación para hacedores de paz. Ahí estábamos con otros jóvenes, hacíamos como formación en temas de no violencia, comunicación alternativa, objeción de conciencia, antimilitarismo, derechos humanos, en fin, una serie de temas que trabajábamos ahí. Y obviamente ahí se fue estructurando poco a poco la idea de declararse objetor de conciencia del servicio militar, que digamos en términos concretos ya se formaliza en una acción directa no violenta que hicimos en el año 2003, en la que distintos objetores de conciencia en la Plaza de Bolívar nos declaramos objetores de conciencia. Recuerdo que fue un 15 de mayo, Día Internacional de la Objeción de Conciencia, y ahí ya formalmente como que encontré las razones para declararme objetor de conciencia. Entre ellas pues estaba, creo que además de todo esto de la libertad, pues haber vivido una infancia en la década de los 80 y principios de los 90 que fue pues muy fuerte, donde se violaron derechos humanos, como todavía pasa, pero donde por ejemplo el ejército fue un protagonista claro en la violación de derechos humanos, en crímenes de Estado, donde digamos también el recrudecimiento de la guerra en el narcotráfico, de las mismas guerrillas. Es decir, como que la violencia y la guerra estaban en un punto bien álgido. Ahí pasa todo lo de la UP. Recuerdo que incluso cuando fui niño, encontrando mis dibujos de los que hice en el colegio en aquella época, me encontré 2 o 3 donde los dibujos que yo hice de niño eran sobre algunos de los asesinatos de la UP, el del aeropuerto, y entonces como que todo eso fue ya como una cuestión histórica, de decir, bueno, esta guerra lleva muchos años, la violencia, yo no quiero ser parte de un ejército que ha participado de esta manera directa, pero tampoco creo en las armas como una forma de construir el país, ni de salir a este conflicto que nos ha envuelto durante muchos años. Y digamos que a partir de esas razones pues encontré como que razones históricas, razones de libertad, filosóficas, políticas. Entonces de ahí se desprendió ya directamente el ejercicio de declararse objetor de conciencia. Esas fueron como las primeras raíces para declararse objetor. Red Más Noticias tuvo acceso al testimonio del primer joven que regresó a Bogotá después de ser reclutado en una batida en el sur de la ciudad. El joven asegura que fue maltratado, que lo obligaron a ver escenas dantescas de combates militares y que le dieron apenas 20.000 pesos para que pudiera devolverse a su casa. Danilo Suárez no olvida el instante en el que 2 soldados lo subieron a las malas a un camión. En el camión, 2 soldados, uno me tapa la boca y el otro me pega en la espalda una patada. Luego de 2 días de viaje por tierra llegó a Calamar, Guaviare, donde según dice recibió malos tratos. Algunos se quedaban dormidos y les pegaban, otros los mojaban, a otros también los hacían meterse al barro. Asegura que la primera lección militar que recibió fue una serie de videos que, según sus superiores, le ayudarían a acostumbrarse a la dureza de la vida militar. Nos pusieron a ver videos de soldados que salían sin media cara, soldados que les quitaban la cabeza, soldados degollados. 15 muchachos más reclutados en la batida están a la espera de que fallen los jueces. Vamos a generar un proceso de pedagogía constitucional para que las familias defiendan el derecho a la libertad. Los defensores de derechos humanos tienen información confiable de que las batidas se estarían presentando en al menos 6 localidades de Bogotá. Digamos que el no tener la libreta militar no solamente le impide a los jóvenes, a los hombres, en este caso, no tener el derecho de graduarse de la universidad, ingresar a la universidad, sino que además les restringe el derecho al trabajo. O sea, tú no tienes una libreta militar y no te reciben en ninguna empresa para poder tener los derechos, por lo menos los derechos laborales. ¿Tú qué piensas acerca de esto? Bueno, eso es una dificultad tremenda y es, digamos, el significado de una sociedad tan militarizada, tan militarista, que incluso es militarizada en el ejercicio de derechos fundamentales y en los requisitos constitucionales. Básicamente
digamos que lo que hicimos en el año, a mediados del año pasado, fue lanzar una campaña que se llama Trabajo y Educación Libre de Libreta Militar, ¿sí? Y la consigna que tenemos es que si el requisito de la libreta militar está por encima de los derechos fundamentales al trabajo y a la educación, algo en el país está al revés, ¿sí? Es decir, ¿cómo es posible que una cuestión como la libreta militar, que es un requisito de un rango constitucional absolutamente menor que el de un derecho humano fundamental como el trabajo y la educación, que a su vez son las condiciones que posibilitan el mínimo vital para que un joven tenga una vida digna y de ahí para adelante, pues es algo que está al revés, es una cuestión absurda, ¿sí? Entonces digamos que eso es de entrada un problema muy grave, y además que es que el problema es todavía más serio si se tiene en cuenta que la normativa actual, que es el decreto ley 2150, lo que establece son 4 cosas para las que se exige la libreta militar. La primera de ellas, para contratar con el Estado en cualquier nivel. Segunda, para hacer carrera administrativa como administrador público. La tercera, para posicionarse en cargos de elección popular. Y la cuarta, que fue la que cambió la ley de orden público, que ya no se debe exigir, es la de para obtener el título profesional, ¿sí? Hasta el 96 había una lista gigante: sacar la licencia de conducir, para sacar pasaporte, para un montón de razones se pedía esto. Pero entonces lo que queda claro es que la norma dice que en términos del trabajo solo se debe exigir la libreta militar para la contratación con el Estado. Sin embargo, un montón de empresas todavía la exigen, y eso pasa porque en la ley 48 del 93 un poco lo que se estipula es que las empresas que contraten personas que no han definido situación militar tendrán sanciones. Pero digamos que el problema es un problema normativo, en el sentido en que la ley 48 es de 1993. El decreto ley 2150, que es la ley antitrámites, derroga todo eso. Es la ley que es vigente, solo la exige para contratar con el Estado, ¿sí? Sin embargo, a muchos jóvenes, a muchísimos jóvenes, todavía tienen el impedimento del derecho al trabajo a razón de que no tienen la libreta militar, ¿sí? Pero digamos que han habido avances significativos. Digamos que además de que ya no se pide la libreta para obtener el título profesional, incluso en pregrado todavía, lo que pasa es que tampoco hay algo que diga que para su posgrado se debe exigir. Digamos que se han logrado cosas también, como que por ejemplo el distrito, la Alcaldía Mayor de Bogotá haya contratado por primera vez en la historia 2 objetores de conciencia sin libreta militar en el marco de la realización de acciones afirmativas. ¿Durante la administración de en Gustavo este momento, Petro? Sí, hay 2 objetores actualmente que están son contratados en la Secretaría de Integración Social, y se están desarrollando más acciones afirmativas donde, aplicando una figura que se llama el control de constitucionalidad por vías de excepción, es decir, la inaplicación de una norma cuando en un caso particular no responde la norma. Entonces, aplicando esa figura, que eso incluso pasó con las personas trans, para que no se les pidiera tampoco a ellas la libreta militar. Entonces digamos que a partir de esta figura, pues eso no sienta un precedente jurídico, pero sin embargo es una acción políticamente muy importante que digamos ha mostrado también cómo el compromiso, cuando las instituciones se involucran y abanderan estos temas, pues pueden ayudar a avanzar cosas, que eso es lo que en buena parte ha pasado en el distrito de Bogotá en los últimos 2 años y punta que hemos trabajado juntos. Pues han posibilitado muchos escenarios. O sea que digamos que poco a poco, con relación al tema de la libreta militar, se van haciendo brechas, ¿sí? Y son brechas que yo, desde mi punto de vista, o por lo menos desde nuestro punto de vista organizativo, son irreversibles, ¿sí? Sí, ya se siente un precedente. Sí, y digamos que están haciendo que la gente tenga mucho más conciencia de cosas, y a ellos se suman otra serie de cosas como el tema de las batidas y todo lo demás que están ahí. Pero digamos que lo que sí es importante dejar claro es que la denuncia que hemos hecho los procesos organizativos de objetores y objetoras de conciencia desde más de hace 10 años es que la libreta militar en Colombia no debe existir más, ¿sí? Y esta es una apuesta muy concreta en la que estamos actualmente, y es que no se exija más la libreta militar en ningún sentido. Incluso actualmente en el Senado de la República hay un proyecto de ley que busca la eliminación de la libreta militar. O sea que este escenario se está moviendo, y es muy probable que en este semestre o el próximo tengamos noticias, ojalá positivas, con relación a la eliminación de la libreta militar. No es
siempre el descaro. Esto ni placa tiene siquiera. Personero. No, pero es que la norma dice que tiene que tener placa atrás. Adelante la tiene también. Ni placa tiene siquiera. Muchachos, se pueden bajar de ahí tranquilos. Bien pueda. Hágale, bien pueda. Se pueden bajar de ahí tranquilos. Bien pueda. Bien pueda, muchachos. Que es ilegal, están violando la norma, están siendo abusados. Bien pueda. No les dé miedo tirarse, que aquí hay quien los defienda. Bien pueda, bien pueda. No les dé miedo tirarse, que aquí hay quien los defienda. Eso. No les dé miedo tirarse, que aquí hay quien los defienda. Bien pueda. Tírese, tírese, hermano, que aquí hay quien los defienda. Bien pueda. Tírese de ahí. Tírese de ahí. Tírese descarados y abusivos. No, es que no pueden violar los derechos. No lo pueden violar. Se bajó, no hubo que bajarlos, es otra cosa. Descarados. Diego, bueno, ya para finalizar, no quiero irme, no queremos irnos sin antes saber, cuando tú hablas de objetores y objetoras de conciencia, ¿quiénes son las objetoras? Una mujer en este aspecto, ¿cómo puede concretamente decir, no, yo soy una objetora de conciencia en el sentido de no quiero servicio militar obligatorio en Colombia? Bueno, por eso definíamos ahorita el fenómeno de la militarización como una perspectiva mucho más amplia que el problema del reclutamiento del servicio militar obligatorio. Para decir dos cosas con esto: la primera es que históricamente en el país y en el mundo, las que se han opuesto a la guerra principalmente han sido las mujeres, los movimientos organizativos de mujeres, las feministas y las mujeres madres que por puro instinto han dicho no queremos hijos para la guerra. ¿Sí? O sea que esto es una cuestión importante decir, es que la perspectiva de la lucha antimilitarista y de objeción de conciencia ha sido principalmente liderada por mujeres. Y para romper con los imaginarios de que solo los hombres objetan, aquí está Endis para contarnos por qué como mujer objeta. Bueno, yo soy objetora de conciencia desde hace más o menos 4 años. Objeto por conciencia porque no estoy de acuerdo que ningún estamento, persona, esté por encima de mi conciencia, sea el Estado, sea otra institución, sea también la misma sociedad. Como mujeres nosotras objetamos también porque no somos simplemente acompañantes de los objetores. Generalmente se asume que somos como las subsidiarias de, porque se van a llevar al compañero o al hijo o al hermano. Objeto porque no estoy de acuerdo con la guerra, porque creo que la guerra es una de las herramientas y de las estrategias para seguir perpetuando las diferencias sociales y el conflicto social, que es una guerra en la que nosotros somos los que estamos pues muriendo y no los que están realmente haciendo la guerra. Objeto a las estructuras de guerra, y eso va más allá de la prestación de servicio militar. Como mujeres no prestamos el servicio militar, pero sí estamos inmersas en la estructura social, que es una estructura social militarista y machista. Entonces, por eso objeto. Acompañamos procesos de los jóvenes objetores al servicio militar, pero también lo que hacemos es abrir un poco más ese aspecto de la objeción para decir no es únicamente al servicio militar, sino a la estructura militar y a la estructura social que está ahí de fondo. Por eso soy objetora. Como mujer también acompaño como otros procesos de mujeres, o animo también a otras mujeres que sean objetoras, no para que sean eso las acompañantes de, sino para que como acción política, como postura política, objetemos a todo el que quiera mandar sobre nuestro cuerpo, sobre nuestro territorio, pero también sobre nuestros procesos. Muchas gracias. ¿Sí? Ya concretamente frente al fenómeno del servicio militar obligatorio, pues obviamente las mujeres no están obligadas a prestar el servicio militar ni a definir su situación militar. ¿Sí? Entonces desde esta perspectiva, las mujeres se declaran objetoras a la guerra, al gasto militar, a las otras expresiones de la militarización. ¿Sí? Entonces ahí es donde tendríamos que entender qué es desde nuestro punto de vista la objeción de conciencia. Nosotros lo definimos desde la perspectiva jurídica y la perspectiva política, pero las dos están íntimamente ligadas, no se pueden separar. Desde el punto de vista jurídico, la objeción de conciencia es un derecho humano fundamental a negarse a normas, prácticas o leyes que van en contra de la conciencia del individuo por razones filosóficas, políticas, religiosas, morales, humanitarias o de otro tipo. ¿Sí? Pues, desde ese punto de vista del derecho, pues es un derecho humano fundamental del individuo. ¿Sí? Y con eso atajamos a la objeción institucional que han querido promover el procurador y otros. ¿Sí? Pero desde una perspectiva política, la objeción de conciencia es mucho más amplia y supera ya el fuero personal, ¿sí?
y se convierte en una apuesta colectiva de transformación, ¿sí? En ese sentido, la objeción de conciencia es una apuesta política de transformación de la sociedad guerrerista y militarista. Su principal sentido en este caso es ser una apuesta ética en contra de la guerra, que busca eliminar todas las causas sociales, políticas, económicas que generan la guerra, ¿sí? Sí. Entonces, desde esta perspectiva es que hablamos de las objetoras de conciencia, ¿sí? En que entendemos un papel muy importante en que todas aquellas mujeres que se han declarado objetoras a la guerra también apuntan a transformar el modelo económico, a superar la inequidad social, a superar todas esas causas que han generado la guerra y la militarización, ¿sí? Y sobre todo la perspectiva feminista de lucha, y es transformar toda esta sociedad patriarcal y militarista. Pues digamos que ahí el papel de las mujeres es central y fundamental. Por eso es que hablamos de objetoras de conciencia. Diego, dinos a todas las personas que pues nos están escuchando ahorita, nos están viendo, ¿qué contactos tienes tu organización? ¿Dónde te pueden contactar? ¿Un correo electrónico, un Twitter, lo que tú quieras? Vale, bueno, a ACOG nos pueden buscar información de ACOG en la página web www.objetoresbogotá.org, esa es nuestra página web. También a los correos, el de ACOG es objeción@objetoresbogotá.org. También está el Facebook, el Twitter, que también se llaman ACOG, ACOOC. Ahí nos pueden buscar por redes sociales y seguirnos. También está el correo del Proceso Distrital de Objeción de Conciencia, que es un espacio en el que participamos muchas organizaciones de todo el distrito de Bogotá y que estamos haciendo un trabajo de articulación muy chévere. Ese es el Proceso Distrital oc@gmail.com. Ahí también pueden buscar asesoría. Y lo que es importante es que busquen en sus localidades los distintos colectivos para seguir tejiendo esta red amplia que estamos creando en Bogotá y a nivel nacional. Que ahí es importante como señalar todo el trabajo que hemos venido haciendo aquí en el distrito, que es muy importante en términos de que la institucionalidad ha puesto a funcionarios públicos y a funcionarios en trabajar estos temas, pero también que hay muchas organizaciones que en los territorios están promoviéndolo. Es importante que se puedan contactar. En el caso de los jóvenes que están requiriendo asesoría y acompañamiento porque se quieren declarar objetores de conciencia, porque les violaron algún derecho para definir su situación militar o en el proceso de definir su situación militar, todos los jueves de 2 de la tarde a 6 tenemos un espacio de asesoría gratuita en el que los jóvenes pueden ir y ser asesorados con sus familias para recibir apoyo jurídico, político y psicosocial en todas estas dimensiones. Qué bueno, Diego. Pues bueno, no siendo más, muchísimas gracias, Diego, por acompañarnos. Esperamos que esta entrevista haya sido bastante, ilustrativa del cómo, por qué y cuándo podemos ser objetores y objetoras de conciencia. Un saludo para todos. Gracias. Gracias.